¿Describir personas en español? Oh, sí. Escucha, repite y aprende estos adjetivos para describir la apariencia física de las personas. Trata de imitar el sonido. Si necesitas más tiempo para practicar, puedes poner pausa al video y luego continuar. Bienvenidos a mi canal Español Replay. Aprende conmigo español. Empezaremos describiendo las características físicas. Para describir las características de una persona, utilizamos el verbo ser. Por ejemplo, ¿es un hombre o es una mujer? Además del sexo, podemos mencionar la edad. Por ejemplo, es un bebé, que se aplica tanto a niños como a niñas. Si nos referimos a los jóvenes, podemos decir es un chico o es una chica. Para los adultos de entre 40 y 70 años, decimos es un señor o es una señora. Si son mayores, los llamamos ancianos o ancianas. También podemos describir la estatura diciendo es alto, es bajo o es de estatura media o es muy alto. Del mismo modo, podemos describir el peso utilizando palabras como es gordo, es delgado. Recuerda que todos estos adjetivos cambian según el género: alto, alta, delgado, delgada, rubio, rubia. Para mencionar la edad utilizamos el verbo tener. Por ejemplo, tiene 20 años. Si no sabemos la edad exacta, podemos decir tiene unos 30 años. En cuanto al aspecto de los ojos, podemos decir tiene los ojos cafés, azules o verdes. Para el color del pelo utilizamos expresiones como es rubia o es moreno, es castaño. Y también usamos el verbo tener. Tiene el pelo rubio, castaño, rojo, azul, verde, morado, etc. Para describir la ropa de alguien utilizamos el verbo llevar. Por ejemplo, lleva una camisa blanca y unos pantalones negros. Ahora describiremos a Salma Hayek, una actriz mexicana. Es morena y tiene el pelo castaño. Es baja y es muy guapa. En la foto lleva una falda blanca, una blusa azul y unos aretes azules también. Lleva zapatos altos color plata. Gracias por acompañarme en este emocionante viaje de aprender español con frases. Si estás interesado en este video y quieres mejorar tu español, ve al siguiente video donde descubrirás los consejos para hablar español con fluidez. Adiós, amigos.